Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, muy buenos días, depende del horario en que usted tenga bien analizar, verificar este programa y esta emisión del Cabaret Itinerante. Hoy es jueves 4 de mayo 2026 y estamos listos aquí con mi equipo tratando de disfrutar un día más y al tiempo que analizamos y disfrutamos, le metemos cierto picor y sorna política. El día de hoy vamos a tratar un tema principal que versa en lo siguiente. Vamos a analizar del discurso gigante al comportamiento de los enanos ladrones. Tome nota, a partir del ricardazo y las denuncias de Coco Páez, la regidora del Cabildo Municipal, sobre la triangulación, el intermediarismo de los recursos para el Festival Ricardo Castro, pues se desnuda la cloaca en torno a quién maneja los asuntos de ferias, espectáculos y todo lo que tenga que ver con artistas relacionados al Estado, a la Feria Nacional Villista y al municipio, al Festival Ricardo Castro y otros. Eso es del discurso gigante al comportamiento de los enanos ladrones. Por otro lado, también analizaré la coyuntura nacional. Usted sabe que me gusta meterle sorna política a partir de cartones, a partir de láminas y de análisis. Vamos a analizar desde la geopolítica y la estrategia la soberanía de México frente a la asimetría de Estados Unidos. Todo esto a partir del discurso potente que emitió la presidenta el domingo 31 de mayo y luego posteriormente, que es una postura de política internacional muy clara de México, pero luego la carta de López Obrador. Todo eso y más aquí en el Cabaret. Quédese conmigo, esto es El Cabaret y comenzamos. Amigos, gracias por su sintonía y gracias también, antes que nada, yo tengo que agradecerle infinitamente por todas las muestras de apoyo, sus comentarios, sus críticas, sus sugerencias. Tengo por ahí una lista de temas, de asuntos en los cuales poco a poco iré analizándolos y metiéndome a fondo, porque evidentemente hay una situación de agravio, hay una situación de escrutinio y hay una situación de control mediático, sobre todo en la prensa oficialista, que hace que los que estemos de manera privilegiada en plataformas muy independientes, como lo es el Cabaret y otros medios en los que participo, pues tenemos una tarea ardua para analizar muchas de las quejas, de las situaciones que demanda la ciudadanía, que puede ser desde el bordo en una calle, el pavimento, la alcantarilla, la basura, hasta el desvío de recursos que se están haciendo en robo en despoblado, en las arcas presupuestales, tanto el municipio como el Estado. ¿Quién viera a Toñito Ochoa tan ingenuo y tan cándido siendo un ladronazo de Durango? O bien, digo, no quiero quitarle ninguna carga a esa acusación que hago y me hago cargo de lo que digo, pero también es parte de una red que está trabajando en un saqueo sistemático a las arcas del municipio, como lo es también el propio gobernador en las arcas del Estado, a través de su red de prestanombres y de inútiles genuflexos que no sirven para maldita la cosa. Pero bueno, comencemos con la coyuntura nacional. Gracias por su sintonía de antemano. Y quiero comenzar con el cartón número 1, que es gracias a Monero Hernández, sobre la coyuntura nacional e internacional. Y tiene que ver con el regreso, otra vez patrocinado por Ricardo Salinas Pliego, ni más ni menos que de Cayetana Álvarez de Toledo, ¿no? Es un cartonazo de Monero Hernández y lo titula Re 10. Y dice Cayetana, escudada con TV Azteca, dice lo siguiente, como toda una conquistadora, ¿no? Como toda una Hernán Cortés contemporánea. Dice, vengo a defender la soberanía de la Nueva España. Joder, ¿no? Después del la reverenda crítica que les han hecho a ella y a Isabel Ayuso, pues no quiero ver la reacción que va a haber próximamente contra estas españolas que vienen atizadas y asusadas por la ultraderecha internacional, la famosa iberósfera, pero también por sus acólitos como Ricardo Salinas Pliego.
¿Qué debo decir al respecto? Pues mire, la visita de Cayetana Álvarez de Toledo, respaldada por Ricardo Salinas Pliego, representa una estrategia más, una más, de intervencionismo, en este caso discursivo, sobre todo para intensificar el asedio mediático contra la 4T, contra el gobierno progresista de Claudia Sheinbaum y el de López Obrador. Al importar una figura de derecha española, la oposición local busca, y subrayo ahí, busca dotar de validación externa, entre comillas, y supuesta legitimidad intelectual a su narrativa. Lo que no se dan cuenta es que la narrativa de ultraderecha a nivel internacional no tiene nada de legitimidad intelectual. ¿Cuáles son las implicaciones clave que yo analizo y veo y le externo a partir de este comentario? Uno, el uso del alarmismo. Instrumentaliza problemas complejos como la seguridad, en el caso de Donald Trump y sus secretarios de Estado y sus periódicos afines, pues la migración y el narcotráfico, para proyectar una falsa crisis democrática, y ojo con eso, y deslegitimar al gobierno de forma sistemática, en este caso el gobierno de Claudia Sheinbaum. Número 2, defensa de privilegios, por supuesto. Para nadie es un secreto que parte de los intereses de Isabel Ayuso, del Partido Popular, en este caso Cayetana Álvarez de Toledo, pues hay empresas que se convirtieron a lo largo de los últimos 30, 35 años en cabilderas en nuestro Congreso. Y estamos hablando de empresas turísticas, empresas de energía, empresas que tenían que ver con electricidad, petróleo, etcétera, etcétera, mineras inclusive. Entonces hay una defensa de privilegios detrás de estos discursos. ¿Qué significa esto? Que hay una alineación de discursos extranjeros con los intereses de élites corporativas que rechazan la pérdida de sus antiguos beneficios económicos y fiscales, sobre todo desde la llegada de López Obrador y el cambio de régimen, que esto hay que entenderlo, es una reacción. ¿Por qué defender la soberanía y por qué debemos contestar, estar al pendiente de estos discursos? Simplemente debemos estar atentos porque aceptar estos relatos fascistas, racistas, excluyentes, proteccionistas, misóginos en algunos casos, abren la puerta a un tutelaje ideológico externo. Defender la soberanía exige blindar el debate público de injerencia y es nuestro deber equilibrar ese debate y recordar que el destino de México lo decide el pueblo de México, lo decidimos nosotros, no ni las agendas transnacionales ni ningún interés corporativo, porque detrás de Ayuso y detrás de Cayetana Álvarez, pues están tipos como Ricardo Salinas Pliego. Gráfica número 2 o cartón número 2. Gran cartonazo de Moneo Hernández. Pues esta es una lámina que quiero compartirle a usted porque se llevó a cabo un festival internacional. Déjeme, le pongo exactamente dónde fue. Esta es una participación de Richard Gere que se suma a las de otros múltiples artistas y activistas a nivel internacional. Estamos hablando del Foro de la Libertad en Oslo, en Noruega, en donde se habló de libertad de expresión, se habló del avance de la ultraderecha, de los discursos fascistas, de las guerras que están ahorita llevándose simultáneamente en Medio Oriente, que tienen al mundo en un vilo por el tema del petróleo y lo económico, y lo que ha sucedido a lo largo de más de 10 años, ya 12 años para ser exactos, entre Ucrania y Rusia, o entre Rusia y Ucrania. Pues la pregunta que se hace Richard Gere, y que usted lo ve ahí en pantalla, que hay que reconocerle que este actor es un activista, es ¿quién habría pensado que Estados Unidos podría llegar a lo que está ahorita sucediendo con Donald Trump a la cabeza? El actor y activista por los derechos humanos Richard Gere, de 76 años, ha señalado este martes 2 de junio que el mundo experimenta la peor época de los últimos tiempos en un momento en el que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha desmantelado aquello que, según él, hacía a su país especial. Dice Richard Gere, y abro comillas, vivimos el momento más oscuro que yo he vivido en este planeta. ¿Quién habría pensado que Estados Unidos daría este giro? ¿Quién habría pensado que un maníaco sería presidente de Estados Unidos? Esto lo preguntó el intérprete de forma retórica durante la intervención que ya le comento a usted, que fue en el Foro de Libertad de Oslo,
Y antes de acusar a Trump de desmantelar los grandes ideales del país norteamericano. Y abro comillas otra vez y dice, Estados Unidos nunca fue un lugar perfecto, pero tiene un ideal perfecto hacia el que dirigirse y ha sido capaz de autocorregirse a lo largo de los siglos. Dice, ha defendido el actor de Oficial y Caballero o Pretty Woman, ¿no? Dice, pero desde el primer día, hablando de Trump, ha desmantelado casi todo lo que era bueno del gobierno de Estados Unidos y de la gente de Estados Unidos. Escuchemos lo que dijo en el foro de Oslo por la libertad y los derechos. We're living in the darkest moment that I've experienced on this planet. Whoever thought America could turn like this? Whoever thought that a maniac like this would be president of the United States and dismantle? No. I don't have a plot. This is something for us to really communicate. Dismantle all the good things. America's never been a perfect place, but it has a perfect ideal that it's moving towards, and always has. And it's been self-corrective. First day, this guy dismantled almost everything that was good about the U.S. government and the U.S. people. How is this even possible? Because we went to sleep. We went to sleep. Wait. We went to sleep. We didn't care. We didn't vote. We didn't really listen. You know, of course I didn't vote for this guy, but I didn't do enough work to skillfully convince people around me, close to me, not close to me, that this was insane to elect this person as President of the United States. So we all have to take responsibility for this. But how quickly, this was in weeks, he had dismantled America. But you see how quickly our world can be taken from us if we fall asleep. And we have to see the cues. We have to see the cues. This dictatorship of the monsters, how quickly it happens. We have to be vigilant. We can't sit back and go, life is good, I'm fine. You know, I've got food, I got money, blah, blah, I got my house, I got another car, I'm thinking about this, I'm okay. I know he's a bad guy, but it's okay. But it's not okay. It's not okay. It's never okay. Ahí está, ya lo escuchó usted. Fíjese bien los adjetivos que puso sobre la mesa. Monstruo, maniático, farsante, dictador. Yo lo que esperaría de menos, la comentocracia nacional que está totalmente volcada al financiamiento norteamericano y que están pregonando este tipo de narrativa, vamos, la pregonan o se hacen de la vista gorda, porque lo único que les interesa es ayudar al régimen dictatorial de Donald Trump con su nueva doctrina Monroe e intervenir en asuntos que tienen que ver con esta nueva hegemonía o la búsqueda de esta nueva hegemonía de Estados Unidos en Latinoamérica. Y están presionando a Ecuador, a Bolivia, a Uruguay, a Argentina, a México, a Brasil, a Chile. No es posible que dejen de ver lo que está sucediendo en Estados Unidos y, curiosamente, por una agenda política mezquina, estén tratando de joder a México. Lo pongo en esas circunstancias porque yo no he escuchado a ningún comentócrata nacional que diga que Donald Trump es un dictador, que es un monstruo, que es un farsante y que ha destruido la democracia norteamericana. Lo veo en los activistas, en un Robert De Niro, en un Richard Gere, en muchos actores de la política, de la cultura norteamericana que fíjense bien el llamado que están haciendo para el próximo noviembre. Que no se queden dormidos, que salgan a votar, que no hagan caso, porque al final de cuentas Fox News y todos los comentócratas que también acompañan a Donald Trump, Marco Rubio y sus agentes halcones que están al frente de la política intervencionista norteamericana, al final de cuentas, pues lo que están haciendo es desincentivar la participación política en Estados Unidos, lo mismo que sucede en México. Todo lo que usted ve de cloaca y de intentos de polarizar al mexicano, me parece que quedó zanjado desde el momento en que están llamando a la acción territorial y al voto popular de gobiernos que democráticamente han sido elegidos con una mayoría.
Y lo que les da miedo a las derechas es eso. En este contexto, celebro que existan estos foros y que, a pesar de que la comentocracia nacional y local y la oposición los omita, están en redes y los podemos ver. Vamos al siguiente cartón, que es de Waldo Matus en el Universal, y este cartón se titula "Un nuevo fenómeno ha irrumpido en la escena política". Hagan de cuenta que Maru Campos se sentó en las puertas de Palacio y tocó la puertita y ya resurgió, curiosamente, la nueva Xóchitl Gálvez. El reciente posicionamiento de Maru Campos como el nuevo fenómeno político, la nueva Virgen de Guadalupe para Loaesa y compañía, y el relevo de Xóchitl Gálvez evidencia la urgente necesidad de la oposición por construir un contrapeso viable. Pero el problema es que Maru Campos no representa ellos, ¿no? Frente a un gobierno que ostenta una amplia mayoría y que ya vimos el manotazo en la mesa que puso Claudia Sheinbaum, que era necesario, era pertinente para propios y extraños y sobre todo para ponerle un hasta aquí al embajador, a Marco Rubio y al propio Donald Trump. La autonarrativa, como lo califican los opositores a la 4T como delfín, es un recurso retórico utilizado para tratar de dotarle de algo de legitimidad que no justifica ni siquiera en Chihuahua, donde gobierna actualmente Maru Campos. Este escenario ilustra que nos quieren vender como profunda polarización de México, lo cual es falso. Son las televisoras, son los periódicos formales, son los que desde el 2018 no reciben el dinero, las prerrogativas que recibían en cantidades exageradas por parte del gobierno y que vivían de la propaganda, del aplaudo, del aplausómetro al gobierno, pero no hacían periodismo. En este caso, ¿con qué cierro con este cartón? Sin embargo, el músculo mostrado el domingo 31 de mayo por Claudia Sheinbaum, y hay que celebrar, hay que subrayar esto, y las movilizaciones masivas en todo el país muestran su fuerte legitimidad obtenida en las urnas, algo que no creen la oposición ni los medios. Ustedes escuchen a los encuestadores, un Roy Campos, una Heidi Osuna, un Buendía y Laredo, Jorge Buendía, sentados en las mesas de discusión política que no terminan de hacer entender a la gente que la popularidad de Claudia Sheinbaum y la legitimidad que hay en territorio es por el contacto cara a cara, cuerpo a cuerpo, distrito por distrito, de un gobierno que se ganó el voto popular. Punto. Es algo que la derecha, el PAN, el PRI, lo perdió. Entonces, lo que sucedió el domingo pasado y lo que está sucediendo en el territorio muestran la fuerte legitimidad obtenida en las urnas por Morena, que la mantiene, en tanto que la oposición intenta capitalizar a figuras muy quemadas como Maru Campos, y usted puede analizar que llevaron a Felipe Calderón, a Fox y a Jorge Romero, incluyendo a la propia Maru Campos, para frenar el avance de la 4T y recuperar el terreno electoral. Me parece que si esa es su estrategia, así les va a ir. Ese es el gran cartón de mi querido Waldo Matus en el Universal, y escuchemos un perfil de quién es Maru Campos, la nueva Xóchitl Gálvez. Top 5 pendejadas que ha dicho Maru Campos, la gobernadora de Chihuahua. Es que se cometió una ilegalidad, pero no la cometiste tú. No. ¿Qué? Porque mi trayectoria o sea, ahora sí que dicen, dime, o sea, a ver, tienes una cuenta de banco y tienes 100 pesos en la cuenta de banco. Sacas de tu cuenta 2 pesos y te quedan 8. Quiero decirle al Estado de México que la 4T y los de enfrente no son invencibles. En el 2016, 2018, 2021, Aguascalientes, Querétaro y Chihuahua les hemos roto el hocico a Morena. Pero si los malandros, si el crimen organizado quiere hacer de las suyas, que se vayan a Alicia, que se vaya a ¿Cuál es tu relación hoy con Ciudad Juárez? No con Cruz Pérez, con el alcalde. No, porque Cruz no es Juárez. Por eso, pero con Ciudad Juárez. Yo estuve ahí en noviembre y cuestionaban ahí los juarenses, decían, por la situación política no sentimos tan presente a la gobernadora. ¿Cómo gobiernas desde la ciudad de Chihuahua
no te toca a ti gobernar Ciudad Juárez, pero ¿cómo es tu acción de gobierno para Ciudad Juárez? Fíjate que es difícil, Hoy, porque Juárez es, digamos, una entidad aparte de lo que es Chihuahua. Pero es Chihuahua. Hay una relación muy complicada. Es tu territorio. Claro, es una relación complicada entre los juarenses y lo que nos dicen a nosotros los chihuahuitas, o nosotros les decimos los juaritos. Antes había gobernantes que se coludían con el narco. Ahí hay una simbiosis. Usted parece que siempre está borracha, que siempre está alcoholizada, no lo sabemos, pero la verdad es que no hay manera de defenderla. Así sea Ciro Gómez Leiva, así sea con Adela Micha, así sea con López Dóriga, el propio Alatorre. En la reciente gira que hizo de medios o carrusel para no sé qué diablos hacer, porque ahora es la nueva Xóchitl Gálvez, ya le digo a usted. Y bueno, pues es el perfil que Donald Trump quiere para tener un gobernador títere. Pues así fue Fox. Así fue Calderón. Entonces, me parece que la oposición está muy extraviada y vuelvo a insistir y subrayar. Qué bueno que se dio un manotazo sobre la mesa y qué bueno que en el territorio la presidenta sigue teniendo una legitimidad que está avalada por el voto y por una popularidad que hasta el momento ahí está fuerte, aunque no lo quieran entender así la oposición. Allá ellos. Y ahora demos un giro de 180 grados y estacionémonos en lo local, que para mí es algo grato. Usted sabe que también en lo local, Monero, Canoma, Alfonso Canoma, a quien le mando un saludo y un abrazo y un reconocimiento por sus grandes cartones, vamos a analizar un par de esta semana, que tienen que ver también con la cuestión local. Básicamente el cartón que usted ve de su lado izquierdo, que Canoma ahora lo firma en el Siglo de Durango, espero que se mantenga ahí en el Siglo de Durango y que no lo vayan a censurar, porque luego lloriquean ahí en el Siglo de Durango. Plan de fuga, titula este cartón y dice, y es aquí donde nuestro plan de gobierno podría dar un giro inesperado. ¿Verán? Esto es a partir de la reunión que hubo a Petit Comité entre Vandalito Moreno y nuestro flamante cantante gobernador, ¿no? Esteban Villegas. ¿A qué fue? ¿A qué se reunieron? Digo, no sé si yo puedo especular que a lo mejor como Alito Moreno tiene cercanía ahorita con los Estados Unidos y ha ido a la OEA y está atizando el tema anti-Rocha Moya, pues algo que tenga que ver con la visa que la tiene cancelada Esteban, a ver que le pida un paro, o bien, por lo que también se especuló, de buscar fuero, posibles candidaturas a alguna diputación para el próximo, cuando deje de ser gobernador Esteban en 2028. Bueno, parece que se fraguó, ya está buscando ahí, deja los guantes de Vox, los antifaces y su carrera de cantante fracasado y está reuniéndose con Alito. Y dice Esteban, y es aquí donde nuestro plan de gobierno podría dar un giro inesperado. Verán, al tiempo, vamos a ver. Y luego del otro lado, backstage, vamos a ver, detrás de cámaras, rueda de prensa mañana. ¿Cuál es el tema? Los números a veces mienten. Bueno, en el sexenio, lo que va del sexenio, triste sexenio de Esteban, pues los números han hablado más que con la verdad. Le han dado manotazos en la cara de realidades, ¿no? Desempleo, caída de la inversión, desinversión, saqueo sistemático del erario, prestanombres, genuflexión entre los camaradas que tiene ahí como socios de la empresa paralela, etcétera, etcétera, etcétera. Un gabinete ineficaz, lleno de puros genuflexos e inútiles, que son el reflejo del propio Esteban, ¿no? Entonces, yo pongo un recuadro en rojo al centro de estas dos grandes caricaturas y cartones de Canoma que reflejan el sentimiento de los duranguenses con respecto a su líder, cantante. Dice, ante la falta de argumentos, el payaso se viste de líder. ¿O cómo era? El líder se viste de payaso. Cartón que sigue, y con esto cierro esta parte introductoria del primer bloque del cabaret de esta semana. Y este es un cartón que es una caricatura, una animación básicamente
pictórica que es a cargo, y pongo el nombre de mi querido amigo Sergio Delgado, es integrante y líder de los Reyes de la Serenata, y que con este cartón envía este cartel a la redacción del Cabaret para evidenciar lo bajo que ha caído el ICED, el Instituto de Cultura del Estado de Durango, con un gobierno como el de Esteban Villegas. Bueno, digo, pues es que le pides Instituto de Cultura a un tipo que lo que ha mostrado es total incultura. Como en la mayoría de las áreas de gobierno, denuncia la nula atención, el bajo nivel y la poca seriedad de las autoridades de este sexenio. Sobre todo enfundando la crítica a Francisco Javier Pérez Mesa, que es el director del ICED, y que eventualmente creo que debería escuchar y atender, no ser como Esteban, soberbio, radical, sobre todo una burbuja de soberbia que parece que todos están cortados con la misma tijera. ¿Y qué dice Sergio Delgado encabezando a los Reyes de la Serenata? Vengo de parte de los Reyes de la Serenata. ¿Y qué le contesta la secretaria particular de Francisco Javier Pérez Mesa? Sí, dígame, ajá. ¿Cuándo podrá recibirme el señor director? ¿Dentro de 50 años? ¿En la mañana o en la tarde? Ahí tiene usted el cartón de Sergio Delgado, integrante de los Reyes de la Serenata, y dice: un instituto de cultura del Estado que discrimina por razones políticas es un contrasentido. Un gabinete que tiene un cantante de líder que juega a la escuelita y a ser líder de FEUD, pues es un contrasentido, diría yo. Con esto cerramos este primer bloque. No se vaya, vamos a un mensaje de nuestros sponsors y regresamos. El lawfare y el intervencionismo de Washington en México. ¿Crees que la acusación de Estados Unidos para Rubén Rocha Moya es un acto aislado de justicia? Piénsalo dos veces. El 29 de abril de 2026, el Departamento de Justicia estadounidense acusó formalmente al gobernador de Sinaloa, y esto no es una casualidad. Es una operación de lawfare o guerra judicial diseñada para presionar a la administración de Claudia Sheinbaum. Washington busca desviar la atención de una grave violación a nuestra soberanía. La operación ilegal de agentes de la CIA descubierta en Chihuahua el pasado 19 de abril. Pero si esto fuera poco, además, el capital estadounidense está furioso por la suspensión de la inversión de $3.300 millones del proyecto petroquímico Pacífico Mexinol, precisamente en Sinaloa. El gobierno de Donald Trump utiliza la narrativa del narcoestado para forzar concesiones en la renegociación del TEMEC. Es, digámoslo claro, la nueva doctrina Monroe en acción. Por supuesto que la respuesta de Sheinbaum ha sido separar a Rocha Moya del cargo y exigir pruebas irrefutables. Esto es muy normal, frenando o intentando frenar el golpeteo de Washington, porque la soberanía de México no se negocia en Nueva York y se ejerce con firmeza desde Palacio Nacional. Este es el gran reto. La incipiente administración de la presidenta Claudia Sheinbaum se encuentra ante la encrucijada geopolítica más compleja de la historia reciente de México, mientras que los Estados Unidos pretenden la subordinación política y económica de México. Mi nombre es Leonardo Álvarez y esto es una colaboración exclusiva para Horus Media. Estamos de vuelta, queridos amigos. Estamos de vuelta aquí en el Cabaret y, como siempre, insisto, reitero, gracias por el apoyo a las plataformas. Lo invito a que me siga en TikTok, en Instagram, en YouTube. Le invito a que también me siga en Facebook. No sé qué me quiere decir mi equipo, pero... 5,000 en TikTok. Ah, sí, claro. Agradecerles a la gente de TikTok que llegamos a los 5,000 seguidores. Humildes 5,000 seguidores. No soy un tipo que tenga masivos seguidores, pero gracias a que poco a poco hemos ido cayendo en el ánimo de la gente, en el debate político. Les agradezco, sobre todo ahí en TikTok, que ya estamos rebasando los límites de los seguidores y vamos por más. Entonces, YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, gracias a la gente por todos sus comentarios. Hay veces que me tardo en responder, pero trato de responderles a todos. Pero mire, vamos a entrar de lleno al bloque intermedio, que tiene que ver con las villegadas de la semana. Nos habíamos tardado, pero pues creo que eso es inevitable, ¿no? Hablar de las villegadas de esta semana, y fueron dos. Luego el inicio el lunes. Yo titularía la primer villegada Pinky y Cerebro en acción. Esteban y Toño en acción. ¿Tan jodidos estamos en Durango? ¿Tan jodidos?
que los anuncios que nos regalan nuestras autoridades tienden a ser un mal chiste. Para ustedes, doña Barredora. Yo le dije al alcalde, tú compras una barredora y yo pongo otra barredora, la doña Perrona. ¿Qué onda? ¿Lista? Lista. ¿Vámonos? Vámonos. Hoy está a gusto el asiento. Pues ahí está doña Perrona. Pues ya nos hacían falta las barredoras. Ya hacen falta las barredoras. Gober, ¿cómo está? ¿Qué dice? Mi presidente, ¿cómo andas? Bien, bien, pues aquí estamos en una reunioncita. Oye, mi Toño, a ver si puedes salir tantito. Aquí te traigo una sorpresa. Órale, voy para allá, sale. ¡Bravo! ¿Cómo está, mi Gober? Ahí está doña Perrona. Oiga, pues muchas felicidades, gracias. Al presidente municipal decirle que aquí está doña Perrona. Yo me comprometí a traer otra barredora aquí al municipio y bueno, esto va a venir a ayudar a que sigamos teniendo una ciudad más limpia. Aquí está, presidente. Doña Perrona, la nueva barredora de Esteban, ¿no? Pinky y Cerebro en acción, Esteban y Toño en la acción. Pero eso no fue todo, ¿eh? Tan jodidos estamos en Durango, que los anuncios que nos regalan, insisto, este par de autoridades que tenemos tienden a ser un pésimo chiste. Con ustedes, el calendario mágico de Esteban. Buenas tardes, oigan, vengo llegando aquí a Casa de Gobierno. Quiero informarles a todos que en un evento en el Cebeta, 3 en la mañana, por gestiones de todo mundo, sacamos el calendario mágico, que la idea es que el día que juega México, el jueves 11, pues no haya clase y no haya trabajo tampoco, para que todo el mundo pueda ver y disfrutar del juego de México, del Mundial. Vale mucho la pena. Y si gana México, como es jueves, nos vemos hasta el lunes. Si no gana México, bueno, pues el viernes nos venimos a trabajar todos igualito como siempre. Ese día lo damos libre para que la gente se pueda programar con sus hijos, con sus vecinos, con sus amigos desde temprano para poder ver la inauguración del Mundial y luego el juego de México. Y si gana México, que estoy casi seguro que va a ganar, el viernes también nos lo agarramos de una vez. Les mando un abrazo a todos cariñoso. Bonito día. Pues, ¿qué le puedo decir? O sea, cuando a mí me preguntan, ¿este tipo es tu gobernador? Sin palabras, ¿no? Subrayo, tan jodidos estamos en Durango y lo que ofrecen este par de líderes que tenemos de quinta, que los anuncios que nos regalan tienden a ser un pésimo chiste. Doña Perrona la barredora y el calendario mágico de Esteban. Sin palabras. Y esto me lleva a otra situación que reventó esta semana gracias a mi compañero Víctor Montenegro, gracias a Coco Páez, la regidora del Cabildo, que es la única oposición real. Por ahí de pronto aparece Pancho Franco, aparece Alan en la bancada de MC, pero fuera de ellos no hay ningún atisbo de crítica. Y mire, le pongo el siguiente cartón, que no es ningún cartón, es una realidad que nos golpea en la cara a todos los duranguenses y nos debe llamar a la acción, a la preocupación. Un ex candidato del PRI-PAN, así como el ex candidato de Santiago detenido, ¿no? Que ya nadie se acuerda ni que lo arroparon, ¿no? La Guaraña con fotos ahí, Ernesto Alanís, la presidenta estatal del PRI, todos arropando al ex candidato de Santiago. Pues bueno, ahora también ex candidato del PRI-PAN implicado en el ricardazo, lo que hay detrás de la malversación y la triangulación, el robo en despoblado del Festival Ricardo Castro para la contratación de artistas. El inflado contrato de artistas para el Festival Ricardo Castro que fue celebrado a nombre del intermediario, de una pieza clave para Esteban Villegas. No estoy tan seguro, pero pues Toño Ochoa no debió quedarse al margen, porque pues, son recursos del municipio y tiene que ser convidado al menos, ¿no? Pero ahí está también metido, ¿no?
fue celebrado a nombre de Edgar Omar Rodríguez Ramos. Ahí está la unidad y grandeza del PRI. Empresario ligado al PRI-PAN, es el intermediario en contrato de Festival Ricardo Castro 2026. Es un artículo de Víctor Montenegro en Infoinfusión del día 3 de junio. Dice, el proveedor identificado en el contrato del Ricardazo como Edgar Omar Rodríguez Ramos fue candidato de la coalición de la alcaldía de Pueblo Nuevo. La controversia por los gastos del Festival Ricardo Castro 2026, fíjense bien, tiempo real, no son los de Aispuro, porque los petardazos que nos está regalando la Fiscalía Anticorrupción del inefable Noel Díaz, que es un empleado, ya sabemos de quién, la verdad es que son tiritos de salva, ¿no? Porque no caen peces gordos y lo que están haciendo es tratar de distraer la atención con los charales de Aispuro. Entonces, la controversia de los gastos del Festival de la Ciudad Ricardo Castro de hoy, del Festival 2026 de este año, sumó un nuevo elemento luego de que a partir de documentación obtenida mediante una solicitud de acceso a la información y difundida por la regidora del Partido del Trabajo, María del Socorro Coco Páez, se identificara que el contrato para la contratación de artistas fue celebrado a nombre de Edgar Omar Rodríguez Ramos, que además, de acuerdo a la propia documentación compartida por la edil, Rodríguez Ramos aparece como proveedor del servicio artístico en el contrato correspondiente, aunque también es identificado como propietario de la empresa Master Music, que si le escarbamos a la FENADO, la Feria Nacional Villista, y a los contratos de los artistas que se han traído, como Pepe Aguilar, que el año pasado cobró 10 millones de pesos, pero que si usted habla a sus agentes de representación y le pide una cotización, por show nos cobra 3 millones. Bueno, vamos a escuchar la denuncia de Coco Páez para que usted vea la dimensión del saqueo abierto que se está dando hoy en el actual gobierno de Toño Ochoa y de Esteban Villarreal. El Ricardazo de Antonio Ochoa. Según el contrato relativo a la contratación de artistas del Festival Ricardo Castro 2026, nos dimos cuenta que la contratación de artistas fue a sobreprecio a más del doble del costo del mercado. En el caso de Grupo Pesado, Antonio Ochoa pagó 4,872,000 pesos para el concierto de 1 hora y media en la Plaza Cuarto Centenario. Mientras que este mismo Grupo Pesado, en 1 hora y media en evento masivo, en contratación directa, sin intermediarios, el costo es de aproximadamente 2,200,000 pesos. En el caso de Los Auténticos Decadentes, Antonio Ochoa pagó 2,320,000 pesos para el concierto de 1 hora y media para 8,000 personas. Mientras que este mismo grupo, para un concierto masivo de 1 hora y media en un evento masivo para 8,000 personas, en contratación directa, sin intermediarios, tiene un costo de 430,000 pesos aproximadamente. Asimismo, por 2 conciertos de Patrulla 81, Antonio Ochoa pagó 580,000 pesos, uno realizado en la Plazuela Bacortiz y otro en el poblado Llano Grande. Este mismo grupo, para un concierto masivo de 1 hora y media en contratación directa, sin intermediarios, tiene un costo de 200,000 pesos, es decir, 400,000 pesos el costo de 2 eventos aproximadamente. Y por una sola presentación del Circo Dragón, Antonio Ochoa pagó 812,000 pesos, mientras que este mismo circo, por una presentación en contratación directa, sin intermediarios, cuesta aproximadamente 300,000 pesos. En total, el contrato leonino por la contratación de estos 4 artistas fue de 8,584,000 pesos, el que fue firmado a través de un intermediario y no directamente con los representantes directos de los artistas. Si la contratación hubiera sido directa con los artistas, el costo del Festival Ricardo Castro hubiera sido de 3,300,000 pesos. Es decir, Antonio Ochoa se robó 5,244,000 pesos aproximadamente.
Esta jugarreta es la clásica de los gobiernos corruptos, vendepatrias del PRIAN, donde a través de empresas inflan los costos y desvían el destino final del dinero público. Este contrato lo ponemos a disposición de los duranguenses. Quien guste comprobar el robo de Antonio Ochoa en el Ricardazo y que fue a través de una solicitud de transparencia que pudimos obtener la información. Antonio Ochoa es una estafa, es el camino al desfalco y la corrupción, pues todo lo que toca lo hace negocio y quien paga los platos rotos es el pueblo de Durango. Como lo hemos venido denunciando, su gobierno ha resultado un fraude. Por ello, hoy más que nunca, el pueblo de Durango exige la revocación de mandato que tanto miedo le tienen de Antonio Ochoa y la cancelación del predialazo. Es cuanto. Ahí tiene usted a Coco Páez, la única regidora en el Cabildo que en este caso denuncia esta malversación de recursos en tiempo real, hoy, como decía Fox. Pues bueno, 5.2 millones de pesos de sobrecosto que triangulan a nombre de Edgar Omar Rodríguez Ramos, que además a su vez es el que contrata a los artistas. Fíjese nada más, 6 veces más le pagaron a los auténticos decadentes de lo que cobraron. Y cuando le piden una porra a Toño Ochoa, pues todo el mundo le mentó la madre a Toño Ochoa, ¿no? Era natural. O sea, increíble. Y si usted traslada esta misma actividad, esta empresa y este individuo a las fiestas de la ciudad de Pancho Villa, va a encontrar lo mismo. Un robo abierto en despoblado. ¿Para quién estamos trabajando los duranguenses? ¿Para quién está pagando sus contribuciones de predial, su ley de ingresos, la deuda pública que acaba de aumentar tanto el Estado como el municipio? Porque para efectos prácticos del saqueo son lo mismo, exactamente lo mismo. Bueno, la gráfica que sigue, la lámina que sigue es otro artículo derivado de esto mismo de mi compañero Víctor Montenegro, pero esta vez publicado en El Siglo de Durango. Este sí se lo permitieron publicarlo en El Siglo de Durango, por lo que veo, que luego lloriquean también los del Siglo. El Ricardazo, cultura cara, transparencia barata. Dice, pocas cosas generan mayor consenso político que la cultura. En eso estoy de acuerdo. Los festivales públicos suelen presentarse como espacios de encuentro ciudadano, identidad y promoción turística. Julio César, el emperador romano, lo llevó a su máxima expresión, el circo romano, ¿no? Pan y circo al pueblo, ¿no? Hablando en términos, digamos, beneficiosos o cómodos para la ciudadanía. El problema aparece cuando detrás del espectáculo comienzan a aparecer cifras que dejan de parecer gestiones de esparcimiento formativo y empiezan a parecer presupuestalmente escandalosas. ¿Qué dirán los Reyes de la Serenata que encabeza Sergio Delgado y que recibe un portazo en las narices y miles, cientos de artistas locales que son vilipendiados, expulsados de su propio territorio? Y vean ustedes cómo lucran con los artistas foráneos que precisamente para eso sirven, para triangular recursos y hacer un robo en despoblado. Ahí tiene usted el Ricardazo y a Toño Ochoa detrás como el que está en medio del asunto para desviar los recursos. Y claro, usted puede ver aquí, quiero ver a Lauro Arce que se manifieste, quiero ver al propio Esteban, quiero ver a Toño Ochoa que se manifieste en el gabinete de Toño Ochoa, ¿no? Y esto me lleva a hacer un análisis acucioso, regresar, para eso le pido a mi equipo que ponga la lámina número 10, porque rápidamente le voy a hacer un recuento de lo que desde mi particular punto de vista he estado denunciando desde el tiempo de Aispuro, no hoy, llevo años. Cuando tú analizas la cuenta pública, la ley de ingresos, en este caso es el presupuesto de egresos del 2026 para el Estado, usted puede ver en pantalla las entidades, el presupuesto total de Durango, que es para el año 2026 y está en un recuadro, 51.551 millones de pesos, una cantidad que, híjole, eso es todo lo que gasta en un año el gobierno del Estado, o va a gastar en el 2026. Pues 24.151, el 47% de sus recursos está o se va a ejercer a través de organismos descentralizados y paraestatales, ¿no? ¿Eso qué significa? Pues que las entidades paraestatales y de organismos son la caja de Pandora, es decir, son un lugar que no exige
restricciones presupuestales, que no exige comprobantes, que hay un desvío de recursos, que no hay licitaciones, que hay empresas como la de Edgar, este ex candidato que se llama Edgar Omar Rodríguez Ramos, ex candidato del PRI-PAN, que aparecen ahí. Gráfica que sigue. Si este es el grueso de los recursos, 24.151 millones de pesos que se ejercen en organismos descentralizados, pero si usted sigue la ruta de ese presupuesto, lo que está presupuestado para el sector turismo a partir de los organismos descentralizados, que es un fideicomiso de turismo, que por cierto escuché a la titular de turismo decir que el FanFest no lo pudieron costear en Durango porque solo tenía 13 millones de pesos. Pues claro, a lo mejor tiene en el escalafón como Secretaría de Turismo 13 millones de pesos, que es falso, son 40 millones de pesos. Pero el fideicomiso que se encarga de palomear con la estructura que maneja el presupuesto de Durango, que son el equipo cercano a Esteban Villegas, pues manejan un fideicomiso que se llama Durango Titan Desert de 9 millones, que es una carrera que se va a llevar a cabo el próximo septiembre. 9 millones de pesos. Al paso que vamos, yo diría que ahí hay otro robo en despoblado que se va a dar. Pero fíjense el otro fideicomiso que maneja Lauro Arce, ferias, espectáculos y paseos turísticos. El año pasado fueron 25 millones, hoy son 22 millones de pesos. Eso es lo que cuesta o tiene el presupuesto para ferias, espectáculos y paseos turísticos de Durango. Digo, a usted le cobran por entrada, por estacionamiento, le cobran a las gentes que son expositores o van a tratar de hacer algún negocio dentro de la feria, le cobran su stand. Nunca hay ganancias, pero tienen presupuestados 22 millones. Y luego, pues ahí viene Bebe Leche, Museo Interactivo con 6 millones de pesos, ¿no? Ahí Freddy Andrade, que nos dé cuenta de ello, a ver que si se justifica que 6 millones de pesos se gastan en este 2026. Pero bueno, para que vea que no es falso. ¿Qué es lo que yo puedo decir al respecto sobre esto? Pues básicamente el discurso que estamos transitando del discurso gigante, tanto de Toño Ochoa como de Esteban Villegas, al comportamiento de los enanos ladrones. Nos siguen vendiendo la ilusión de que Durango es un gigante, una narrativa oficial que contrasta dolorosamente con la realidad de los bolsillos duranguenses y con indicadores económicos que, como nunca antes, se tiñen de números rojos. Pero detrás de la fastuosa propaganda no hay desarrollo. Debo ser claro con ello. Lo que hay es una maquinaria perfectamente aceitada para la opacidad y el desfalco al erario. Ya lo estamos observando. Mientras la economía real del Estado agoniza, el presupuesto público se entrega a la discrecionalidad y al beneficio de unos cuantos. Ya vimos el efecto que hay en las micro, medianas y pequeñas empresas de Durango, que no les pagan a tiempo a sus proveedores, que les deben de hace muchos años, que están perdiendo terreno y que crece la informalidad. La evidencia es contundente y se esconde a plena vista en las cifras de la propia Hacienda Pública para el 2026. Casi la mitad de todo el dinero de los duranguenses, es decir, el 47% del presupuesto total del Durango, equivalente a la estratosférica suma de 24.151 millones de pesos, se ejerce a través de organismos descentralizados y paraestatales, como es el caso que le acabo de explicar en ferias, paseos turísticos y espectáculos, que en este caso lo maneja Lauro Arce. Y para muestra el sector turismo. Como bien se advierte en los análisis presupuestales, estas entidades se han convertido en una auténtica caja de Pandora. Son el agujero negro del gasto público. Estructuras diseñadas para evadir el escrutinio, facilitar la adjudicación directa y permitir el uso discrecional de los recursos, como con los de nuestro amigo Edgar Omar Rodríguez Ramos, básicamente. Y así está todo el sector turismo. Bajo el cobijo de estas empresas descentralizadas y fideicomisos que operan a la sombra, se autorizaron 22 millones de pesos para ferias y espectáculos y paseos turísticos y 9 millones de pesos para la carrera Titan Desert. Aquí habrá que hacer una auditoría, señores, porque yo no confío que la carrera cueste 9 millones y más si usted ve los costos de participar, lo que implica. ¿Quién controla ese dinero?
¿Quiénes se benefician realmente de estos gastos y de eventos masivos mientras las necesidades más básicas en salud, quiero ver lo que sucede en salud, con los insumos médicos, con los reactivos de laboratorio, con el tema de los medicamentos, lo básico, en educación y la infraestructura del Estado, todo eso se quedan en el olvido? La pregunta que nos debemos hacer es ¿quién controla ese dinero y quiénes se benefician realmente? Vamos a un corte, no se vaya y regresamos para la última parte del cabaret. El jaque mate de Sheinbaum. ¿Crees que ante el asedio de Estados Unidos, México solo puede ceder o proteger a los suyos? Hay una tercera vía. Pon mucha atención. Con la incursión de la CIA en Chihuahua y el caso Rubén Rocha Moya, Washington no busca justicia. Busca subordinar a México políticamente antes de revisar el TEMEC, que además eso está en proceso. Es el escudo de las Américas de Donald Trump en acción. Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum tiene en sus manos una herramienta histórica, un maxi proceso judicial inspirado en la Italia antimafia. El objetivo es desarticular redes completas que unen el poder político, económico y criminal. Y si la casa se barre pareja, se debe sentar en el banquillo a traidores a la 4T y a las élites del PRI y del PAN que llevan décadas pactando con el crimen organizado. Es hora de cambiar la narrativa en Washington. Los norteamericanos exigen capturas, pero callan sobre sus bancos en Wall Street que lavan dinero y sus armerías tejanas que nos inundan de violencia. Un maxiproceso demostraría que México puede limpiarse solo, sin tutelas de Nueva York ni chantajes de la Casa Blanca. La soberanía se defiende ejerciendo justicia, pero aquí, dentro, en nuestro país. Mi nombre es Leonardo Álvarez y esto es una colaboración exclusiva para Horus Media. Estamos de vuelta, queridos amigos, y después del primer y segundo bloques en donde analizamos cómo le han crecido los enanos ladrones a este gobierno, claro, pues si usted ve las cabezas que dirigen el municipio y el estado, a Toño Ochoa, que es el bufón de Esteban, pues entenderá por qué es la situación actual. Pues bueno, hoy en este bloque trataré de analizar la coyuntura nacional e internacional, sobre todo a partir del potente discurso de la presidenta y de la carta de López Obrador. Para ello le recomiendo, por favor, el martes pasado estuve con Juan José Salas Mancinas, estuve en el programa de martes a las 6 de la tarde, que semana con semana me invita y a su programa. Hice un análisis muy puntual de lo que fue, para mi gusto, un ejercicio de soberanía y Estado de Derecho, una postura geopolítica, una estrategia de política exterior de México que se lanzó a partir de del discurso de la presidenta el pasado 31 de mayo y que hizo estremecer las calles por el voto el voto a favor que hay en territorio, sobre todo dándole legitimidad a un gobierno progresista. Eso sucedió en 2018 con AMLO, se refrendó en 2024 y me parece que vamos por ahí y ese es parte del tema que hay que analizar de fondo. Le invito a que vea ese programa de Juan José Salas Mancinas porque analicé en términos generales todo el contexto del discurso de Claudia Sheinbaum y por qué fue potente ese discurso. Y solamente diré que los tres grandes desafíos que tiene Claudia Sheinbaum de cara a lo que sigue y a partir de este discurso son tres. El primero es el desafío judicial. Es la resiliencia legal, resistir el uso de las solicitudes de extradición y agencias de justicia externas como herramientas de intervención electoral de Estados Unidos y Donald Trump y su Departamento de Estado, de Justicia además. El desafío número 2 es la soberanía informativa, porque hay que neutralizar digitalmente las narrativas que se están llevando a cabo a través de plataformas, medios de comunicación y periodistas financiados con recursos que vienen del extranjero. Estamos hablando que hay que desarticular la capacidad de desestabilización de algoritmos y de campañas de desinformación financiadas por la derecha internacional. Lo estamos viendo con Ricardo Salinas, lo vimos desde Cambridge Analytica en tiempos de Peña Nieto, pero hoy es Atlas Network. Y el desafío número 3, la integración estratégica, porque al final de cuentas Norteamérica es Canadá, Estados Unidos y México, ¿no? Centroamérica, yo me iría todavía más allá. La autonomía económica, porque estamos en vísperas o en proceso de negociación, diría yo, del Tratado de Libre Comercio. Mantener la cooperación comercial con Estados Unidos sin comprometer
la propiedad de sectores estratégicos, ni la autonomía de las instituciones de seguridad, que ese es parte del mensaje que le pusieron a Trump un hasta aquí el 31 de mayo y que se ratificó con la carta de López Obrador. Y vamos a analizar, me quiero centrar, insisto, todo el análisis que hice del discurso de la presidenta lo hice en el programa de Juan José Salas Mancinas, véalo, búsquelo en Facebook, también está en el Cabaret Itinerante, pero me quiero hoy centrar en la carta de López Obrador, que merece ser analizada desde el punto de vista de ciencia política, que no tiene desperdicio. Gráfica número 12, por favor, en la pantalla. AMLO aparece en defensa de Claudia Sheinbaum y la 4T, y esto no es gratuito y me parece también pertinente. López Obrador es un animal político y él amenazó que solamente reaparecería en caso de que hubiera amenazas serias a la democracia y amenazas serias al proyecto de nación que se está tratando de consolidar con el gobierno de Claudia Sheinbaum. ¿Qué destaco de la primera parte de la carta de López Obrador? Un primer párrafo que dice: no me extraña que en la embestida del gobierno de Estados Unidos contra el de México se utilicen las prácticas intervencionistas y nada escrupulosas de siempre. Todos lo sabemos. Ahora con el pretexto del combate a la migración y el narcoterrorismo. Para ser más claros, algunos funcionarios de Estados Unidos están tramando debilitar a Morena y fortalecer a la oposición de derecha en México con la idea de volver a disponer de un gobierno entreguista, corrupto, mafioso y cruel, y por lo mismo vulnerable, subordinado y fiel a sus designios intervencionistas. Aquí está el primer análisis que quiero hacer. Algunos funcionarios de Estados Unidos están tramando debilitar a Morena. No lanza el dado contra Donald Trump y luego lo complementó la presidenta el lunes o martes en la mañanera diciendo que no era Donald Trump, sino que eran parte de sus funcionarios. Primer dato, no se fueron directo, pero mandaron el mensaje de manera indirecta, ¿no? Además, confían en que podrán engañar de nuevo a muchos ciudadanos estadounidenses con la táctica propagandística hitleriana de repetir y repetir mentiras, ¿no? La propaganda, con miras a las próximas elecciones de noviembre para ellos, pero también las nuestras del año que entra, para seguir culpando a México de todos y cada uno de sus males. Es decir, México no es la piñata de nadie. Y, ojo, el detalle que debemos centrar es que no le lanzan el dardo directo a Trump, ni la presidenta, ni Claudia, ni la presidenta Claudia Sheinbaum, ni el propio López Obrador. Gráfica que sigue. Estos otros 3 párrafos que destaco de la carta. Lo único que me llama la atención es el sorprendente cambio de actitud del presidente Donald Trump, en especial en la relación con México. Hablando de lo que me consta y puedo probar, el Trump de ahora es distante al que traté. Al final de su mandato, eran tan buenas las relaciones y había tanta confianza en nuestro gobierno que cuando elementos de la DEA, enojados con López Obrador, hay que decirlo, y del Departamento de Justicia de Estados Unidos, en venganza contra el ejército mexicano, fabricaron un expediente en contra del general Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa durante el gobierno del presidente Peña, y lo detuvieron en Estados Unidos. Solicité al presidente Trump que nos permitiera revisar las pruebas porque dudábamos de la autenticidad de las mismas, a lo cual accedió, ordenando que se radicara el caso en México. Aquí, en efecto, se demostró que se trataba de una represalia política fraguada para sostener a una institución fundamental del Estado mexicano que, según la mentalidad y los intereses de los funcionarios de Washington y de la embajada estadounidense, debía alinearse a ellos, como lo habían logrado con la Secretaría de Marina en el sexenio Calderón. 2 elementos clave, que aquí, por ejemplo, paso de largo cuando dice que Trump nunca atacó directamente a México, que nunca lo insultó, etcétera. En eso no estoy de acuerdo. Trump es el mismo ahora y hace casi 10 años, en 2016. Es el mismo Trump. Lo que pasa es que cambiaron los escenarios. También se dirigió a México de manera despectiva, hubo ataques, pero no en el nivel en los que ha hecho hoy, incluso directos a la presidenta. En eso tengo que ser congruente y decir que objetivamente no estoy de acuerdo en eso que dice López Obrador y tampoco en esto del párrafo de Salvador Cienfuegos. El propio López Obrador celebró en primera instancia que haya sido detenido junto con Genaro García Luna en México, pero que luego reculó porque si algo había hecho López Obrador era pactar con las Fuerzas Armadas de México.
No olvidemos todo el show para exonerarlo y luego limpiarle la carita a Salvador Cienfuegos del Ejército que hay detrás, ¿no? Sin embargo, pues esta relación de cooperación y de un equilibrio y de un pacto que hubo de no agresión en el gobierno de López Obrador con los militares, pues nos tiene en esta situación. En eso difiero con López Obrador, pero vuelvo al tema de la carta. No golpea a Donald Trump, no atacan directo a Donald Trump, pero le mandan el mensaje de no subordinación ni del ejército, como lo que sucedió con la Marina en tiempos de Calderón, de Genaro García Luna y de Fox. Clave con eso. Parte número 3, con esto cierro los párrafos que más me interesaron de la carta de López Obrador y que estoy analizando a ustedes desde un punto de vista de ciencia política. Dice, por eso me intriga y me pregunto, hablando del cambio que argumenta López Obrador que se dio en el antes de Trump y el después ahora de Trump. ¿Por qué cambió tanto en pocos años el presidente Trump? Se podría responder que son otros tiempos y cambiaron las circunstancias, en eso estoy de acuerdo. Que se trata de su último mandato como presidente y que no está obligado a moderarse para no estar de por medio, por no estar de por medio la reelección. O que sencillamente no ejerce como antes su liderazgo de manera directa y depende con mayor frecuencia de la toma, en la toma de decisiones de sus inexpertos, resentidos y fanáticos consejeros. Otra vez, bajita la mano, pum, le pega durísimo, les dice inexpertos, resentidos y fanáticos a los colaboradores de Trump que manejan a Trump y que Trump, pues, que de manera, pues a la mejor ingenua se deja manejar por ellos, ¿no? No es directo, pero le lanza 3 dardos muy claros. Inexpertos, resentidos y fanáticos que no son precisamente hombres de Estado, ¿no? Por el bien de todos, que regrese el otro Trump. Y como el animal político que es AMLO, esta frase engloba toda la carta. Por el bien de todos, que regrese el otro Trump. Para mí, y lo pongo ahí en rojo, de manera retórica, Claudia Sheinbaum Pardo y AMLO no le lanzan un dardo directo a Donald Trump y emiten una cuidadosa opinión indirecta, adjetivando claramente lo que se piensa de la nueva estrategia de Estados Unidos y la nueva presión diplomática, política, jurídica que están emprendiendo contra México. Y realmente le ponen un hasta aquí de una manera diplomática, pero además con una salida, ¿no? No es Trump, es su equipo. Desde mi perspectiva eso es retórica, pero ahora analicemos la coyuntura actual y eso es lo que quiero poner a consideración de todos ustedes de una manera personal, a lo mejor, con una manera subjetiva, pero ese es un análisis que hago poniendo sobre la mesa, insisto, el análisis que hice del discurso de Claudia Sheinbaum, que insisto, véanlo en el programa de Con José Salas Mancinas. Y yo lo que quiero poner muy claro sobre la mesa es que para comprender, y esto la gráfica que sigue podría ser un ejemplo muy claro, para comprender la beligerancia actual que enfrenta la política de seguridad mexicana, encabezada por Omar García Harfuch y Claudia Sheinbaum, claro, la titular del Ejecutivo, es imperativo analizar las alteraciones estructurales en la primera victoria republicana y el momento presente. Hay una diferencia notable entre el Trump de 2016 y el de 2024. La nueva ofensiva comercial y diplomática, reflejada en episodios como la cancelación de la visa de Jamieson Greer, de Jamieson Greer, que hasta antes, esto sucedió posterior a lo que fue la respuesta diplomática de México y las cartas de Rocha Moya, etcétera. Representante comercial de Estados Unidos, responde a una coyuntura diametralmente opuesta a lo que sucedió en 2016. ¿Qué elemento considero? Factor número 1 que hay de diferencia, consolidación del poder institucional. En 2016, Donald Trump ganó contra todo pronóstico. Acuérdense, una batalla que dio contra Hillary Clinton, contra el establishment del sistema, y que nadie creía que Trump iba a ganar. Y que en aquel entonces su gobierno careció de un control total del aparato republicano, porque no ganó de una manera tan aplastante como ganó en el 2024. Y además la coalición del Tea Party y el MAGA que está detrás de Donald Trump no estaba fortalecida o cimentada, es más, no estaba preparada para gobernar, porque precisamente no esperaban un triunfo de Trump. En el escenario actual, impulsado por la sed de revancha del 2020, el trumpismo ejerce un control hegemónico y muy agresivo. ¿Por qué? Porque MAGA
Y el Tea Party y el propio Donald Trump, acuérdense que acusaron de fraude electoral cuando llegó Biden en 2020. Entonces, hubo aquellas manifestaciones en el Capitolio, en la Casa Blanca, acuérdense de la gente tribal de Donald Trump, y ellos se sienten robados en el 2020 y ahora que regresan triunfantes en el 2024, pero de una manera aplastante, pues llegan con un control hegemónico y más agresivos, más empoderados, habiendo conquistado tanto las cámaras como de la Suprema Corte, lo que ha permitido instalar un gabinete plagado de perfiles radicales, de MAGA y del Tea Party, totalmente radicales. Ese es el factor número 1 que yo veo de diferencia entre 2016 y 2024. Número 2, la administración Biden concluyó severamente mermada. Y eso implica que los demócratas, así como hoy está el PRI-PAN en México, boca abajo, pues no tienen mayorías en las cámaras y les ha costado esgrimir discursos contrarios o parar a los republicanos en las cámaras y al propio Trump. Entonces, por las altas tasas de interés y la inflación sostenida y el desgaste militar de la OTAN por la invasión de Rusia a Ucrania, el gobierno de Biden terminó muy debilitado. Entonces, paralelamente, Estados Unidos atraviesa un declive hegemónico relativo frente a China en todos los sentidos, militar, de comunicación, de económico y geopolítico. Y además aparece también de una manera vertiginosa una caída de su hegemonía en el escenario mundial. Es relativa su caída contra China, pero es muy vertiginosa a nivel mundial. El dólar en picada, el comercio y la hegemonía norteamericana en picada. Y este debilitamiento global ha empujado a Washington y empujó al gobierno de Donald Trump a tratar de recuperar con una autoridad y con una gran agresividad, con la nueva doctrina Monroe, la hegemonía de Estados Unidos en el mundo. Por eso es que lo hemos visto haciendo alarde de recuperar el Canal de Panamá, el Golfo de América, Groenlandia, el Estrecho de Hormuz en este momento. Y en Latinoamérica, pues no se diga la nueva doctrina Monroe, interviniendo en Ecuador, en Uruguay, en Argentina, en Brasil, en Colombia actualmente. Y pues obviamente en México. ¿Y qué le parece la amenaza que hay sobre Cuba después de lo que sucedió en enero pasado en Venezuela? Factor número 3 de diferencia. El resurgimiento de la ultraderecha global. En estas épocas, actualmente, en 2024, 2025, 2026, el extremismo conservador ha experimentado una escalada regional. Pues eso es innegable. Este fenómeno se nutre de narrativas nacionalistas, antiinmigrantes y de proteccionistas. Que eso es parte de lo que defiende MAGA, el Tea Party y Donald Trump, las cuales encontraron terreno fértil ante la incapacidad de algunos gobiernos progresistas de Europa y de América Latina y para entregar resultados gubernamentales y económicos contundentes durante la última década. Esto le pasó a Biden. Biden no fue un mal gobierno, fue un gobierno de contención, pero que eventualmente fue tan desangelado y fue tanta la irrupción y el crecimiento de los MAGA radicales que ganaron los discursos. Aquí es donde entra el tema de la nueva época, que es el punto que sigue de las narrativas, de los algoritmos, ¿no? Entonces, el resurgimiento de la ultraderecha contra los efectos, en algunos casos, ralitos o negativos de los gobiernos progresistas, pues hizo que se fortalecieran los discursos nacionalistas y de derecha. Y aquí entra el factor número 4, que es la guerra cognitiva y el ecosistema digital, que hoy es diferente al que conocíamos en 2016. La inteligencia artificial ha revolucionado los mecanismos de desestabilización política a través de redes vinculadas a tácticas operativas tipo Cambridge Analytica, pero que ya son hoy como las de Atlas Network, que se financian y que financian campañas millonarias de desinformación como el Escudo de las Américas o la Iberósfera de los españoles para manipular algoritmos. Estas tácticas generan narrativas falsas, pues precisamente diseñadas para promover el odio hacia los políticos, para inhibir la participación ciudadana y sobre todo desvirtuar espacios de la generación Z que los ganaron a pulso, ejemplificados en la infiltración de la extrema derecha en el fenómeno cultural como One Piece. ¿Qué sucedió en México con en esta transición que se dio entre febrero, marzo y abril
con lo del Mencho y el eslogan y el hashtag de narcopolítica. ¿Qué sucedió cuando hubo escenas lamentables generadas por inteligencia artificial en donde Palacio Nacional estaba incendiado, en llamas, centros comerciales en Jalisco y Puerto Vallarta incendiados, aeropuertos en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara incendiado, cuando todo eso era falso? Y se trató de generar una narrativa de caos en el país a partir de lo que estaba sucediendo con un operativo contra el Mencho en Tapalpa, Jalisco. O sea, escenarios como ese se han dado en el mundo y han generado la alarma porque la ultraderecha está generando este tipo de información y narrativa falsa, pues obviamente para la desafección democrática, para que la gente no participe en las elecciones, para que la gente diga, estamos hartos de los políticos, los mismos de siempre, y hay un rompimiento del establishment político y crezcan figuras como Donald Trump, que fuera de la política irrumpan como los grandes salvadores, como lo hizo Hitler en su momento, como lo hizo Mussolini en su momento. Entonces, ojo con eso, y ahí están los 4 factores que yo veo distintos en 2016 y 2024 que están consolidando estos discursos de ultraderecha, pero que hay que estar atentos para desmontarlos. La consolidación del poder institucional de la ultraderecha, las narrativas falsas, la caída de los gobiernos progresistas que en algunos casos no han dado resultados, que tendríamos que replantearnos el tema de seguridad, ¿no? Que es parte de los desafíos que tiene la presidenta Claudia Sheinbaum. Y obviamente el resurgimiento de estos grupos de ultraderecha, que afortunadamente para México, pues si es Maru Campos, si es Felipe Calderón y si es Fox, pues están totalmente trasnochados. Si es Alito Moreno en el PRI, o un Esteban Villegas, un Toño Ochoa, perfectos ignorantes, como un Arturo Yáñez Cuellar, ¿no? Abrazados de delincuentes en sus gobiernos, pues no tendría sentido. Entonces, ojo con eso y tratemos de desmitificar estas falsas narrativas para recuperar la participación social y ciudadana, que esa es parte de la obligación que siento como analista político y económico al frente de un, esfuerzo periodístico como el Cabaret Itinerante. Por el día de hoy es todo. Les dejo esa información, repliquen, denle like, compartan, coméntenme ahí en la caja de comentarios y vuelvo a insistir, les agradezco mucho el favor de su atención en todas las plataformas del Cabaret Itinerante, YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, y gracias a ustedes esto crece y sigue vigente. Mi nombre es Leonardo Álvarez, les agradezco que el día de hoy han estado conmigo. Gracias.